Buenas tardes, estimados amigos, suscriptores de Casa de Ucrania. Como siempre, aquí estamos con ustedes, felices de saludarlos y anunciando nuestra ponente especial. Solamente me gustaría hacer un pequeño aviso, un aviso cortito, sobre que como nuestra ponente del día de hoy técnicas no tenemos oportunidad de estar transmitiendo al mismo tiempo a YouTube. Por eso esta transmisión en vivo solamente la van a poder ver en Instagram. Sin embargo, después de que se acabe, la grabación va a ser subida y descargada en YouTube. Y los que no alcanzan a ver, pueden ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a Casa de Ucrania en Instagram, YouTube y Facebook. Cada su like, cada su comentario, para nosotros es un arma poderosa que tenemos en esta guerra informativa. Y anuncio el tema. Nuestro tema de hoy es el tema muy doloroso, tema muy sencillo. Hoy vamos a hablar del patrimonio cultural de Ucrania destruido en el transcurso de la guerra y nuestra ponente especial. Lo que nos emociona mucho en este continente, encontrar una persona que profesionalmente se dedica a investigar sobre el tema. La doctora Susana Victoria, historiógrafa, museóloga de México, que está escribiendo su doctorado precisamente sobre el tema del patrimonio cultural destruido en Ucrania. Y ya creo que ya tenemos nuestra ponente en línea. Doctora, muy buenos días, es un placer saludarla. Muy buenos días. Bueno, cuasi doctora, doctorante, porque me falta justamente la tesis para ser doctora, pero que justamente, como usted bien comenta, es la tesis sobre la destrucción del patrimonio cultural en Ucrania como posible genocidio cultural. Entonces, a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes. Debo de decir que he recibido solo muestras hermosas de fraternidad y de interés por mi tema por parte del gobierno ucraniano, por parte de los ucranianos, por parte de Casa de Cultura Ucraniana. Y se siente muy bien saber que a pesar de que estamos separados por muchos kilómetros, me parece que México puede tener un gran aliado en Ucrania y Ucrania tiene un aliado en la gente mexicana, en los mexicanos que algunos sí somos declarados pro-ucranianos y que nos maravillamos con la cultura de este inmenso país, porque es uno de los países más grandes que tiene Europa. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, me adelanté un poco con su título, pero estoy seguro al 100% que lo va a recibir, lo merece al 100%, a mi humilde opinión. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por investigar sobre el tema. Cualquier patrimonio de cualquier cultura destruido en consecuencias de la guerra es un dolor muy fuerte para toda la humanidad y estamos enormemente agradecidos por investigar este tema. No sé si me permite hacer una pequeña introducción Claro, con algunos datos sí, sí, que sí. estamos hablando y a lo mejor usted me corrija, es probable que usted tenga datos un poco más actualizados, porque yo estoy hablando, por ejemplo, del periodo aproximadamente 24 de febrero del 22 hasta diciembre de 23. Y según estos datos, según el Organismo de Gestión de Emergencias de Ucrania, desde el comienzo de la invasión a gran escala, fueron destruidos o dañados aproximadamente 872 lugares del patrimonio cultural de Ucrania. Y entre ellos son 120 son monumentos de importancia nacional, 682 de importancia local y 70 recién descubiertos. ¿Sí es cierto lo que digo, Susana, o tiene datos actualizados? Fíjese que
el tema de los datos me parece que es un debate muy interesante porque incluso en la UNESCO se manejan menos números. Estamos hablando que la UNESCO dice que son aproximadamente 400 sitios. Sin embargo, el número que usted comenta para 2023, en la época de 2023, es el correcto. Varias entrevistas que he hecho coinciden las personas de que los números oficiales de la UNESCO se triplican. Entonces estamos hablando que para estas fechas, el último corte que hice fue hace un mes, justo buscando diferentes fuentes más ucranianas, no porque la UNESCO esté mal, al contrario, la UNESCO hace un gran trabajo en el registro del patrimonio cultural, pero ciertamente no están en Ucrania y no conocen no conocen todo el patrimonio, e incluso el patrimonio que no está considerado como universal o de la humanidad o está en las prelistas. Y el número que he encontrado y que llevo manejando hasta finales de octubre, mediados de octubre más bien, son 1,200 sitios. Estaba haciendo un cálculo para un artículo que me dio una oportunidad en la Universidad de Anáhuac de publicar en El Sol de México hace 2 semanas. Si lo hacemos matemático y en promedio partimos de este número, estaríamos hablando que un monumento o un sitio de interés cultural ha sido destruido en Ucrania por día desde que inició la invasión. Por supuesto que esto es muy numérico, es decir, hay días en que a la destrucción es 3, 4 monumentos y hay días de que no hay destrucción, pero la cantidad de monumentos y sitios culturales, que ahorita definimos un poquito esto, es impresionante tomando en cuenta, pues llevamos ya casi 3 años de guerra y es impresionante porque cito las palabras de una persona que trabaja en el gobierno ucraniano. Hay ataques de un plácido museo que se encuentra en la provincia, que no hay arsenales, que no hay nada que pudiera justificar, si es que se pudiera justificar también esta gran destrucción que están haciendo los rusos de las ciudades ucranianas. No habría nada que justificar y de todos modos atacan el museo. Y entonces, como planteo en este artículo, atacan el museo porque justamente es un museo que tiene algo que habla de la identidad ucraniana. Entonces nos estamos metiendo a un tema demasiado escabroso, a un tema que incluso a Occidente no le gusta debatir mucho, que es el genocidio cultural, pero que pues todo indica está sucediendo en Ucrania como en otras partes del mundo actualmente, en los distintos conflictos que existen en este 2024. Y lo interesante y lo importante es hacerlo notar. Entonces, sí, son aproximadamente 1,200 sitios de interés cultural. ¿A qué me refiero con sitios de interés cultural? Porque podemos estar hablando de monumentos, podemos estar hablando de museos, podemos estar hablando de sitios arqueológicos, que Ucrania tiene sitios muy interesantes. No debemos olvidar, y esto lo hemos aprendido en estas lecciones de historia ucraniana, que Ucrania es un pueblo pluricultural. Entonces tiene influencias culturales en el sur, en el este, en el oeste, diferentes que lo hacen su gran riqueza cultural y bueno, también hay un gran patrimonio de la antigüedad. Que se encuentra en los museos y también estas zonas arqueológicas, pero también las casas de cultura, los teatros, toda la infraestructura cultural. Entonces son sitios de interés cultural que cuando uno empieza a ver los números y bueno, las iglesias, ¿no? Que también ahí en las iglesias no es justificable, pero existe este antecedente de que, bueno, la iglesia de Moscú está apoyando este conflicto por parte de Rusia, es lo que yo he encontrado en algunas investigaciones, Es cierto. y el patriarcado de Moscú, y porque la Iglesia Ortodoxa ucraniana quiere ser autónoma. Entonces, justo en estos procesos de investigación leí un artículo de una investigadora polaca que justo analiza cómo se están atacando los sitios religiosos, monumentos históricos, que están ligados fuertemente con la religión ucraniana. Entonces, para seguir con este diálogo rápido, cierro. Hace 3 semanas les recomiendo mucho que vean un documental. Hay una plataforma de streaming europea que se llama Arte Plus, que es francesa y alemana, y tienen un apartado especial de Ucrania y sacaron un especial sobre lo que están haciendo los artistas en Ucrania, que siguen en Ucrania, que no han
salido del territorio ucraniano, y entonces te platican cómo son estas presentaciones de teatro, de ballet, que tienen que estar atentos en Kiev de si hay un ataque de bomba y entonces tienen que desalojar o irse a los resguardos. Y entonces un actor iba acompañado de su hija y decía, bueno, pues voy, me toca trabajar. Volvieron los bombardeos y entonces la niña, o sea, una niña de 6 años, 7 años, dice, bueno, a ver si no lo atacan, han atacado los teatros en otras ciudades. Entonces hay como este sentimiento de no es justificable, pero bueno, atacas una zona nuclear, una donde había energía, esto como tipo Chernobyl, ¿no? Plantas nucleares, que no Chernobyl, sino las otras que sí están funcionando, no está bien, pero entiendes que obedece una estrategia militar de minar las fuerzas armadas al país que estás invadiendo. Pero un teatro, un museo, y entonces cuando uno empieza a ir como desilvanando y viendo estas políticas culturales que han dañado fuertemente, me parece, a la sociedad en Crimea desde el 2014, donde se ve cómo están reescribiendo la historia, sí, uno empieza a atar cabos y decir, bueno, no solo es el número, que es un número demasiado escalofriante, aparte de un país que realmente es hermoso. Yo no conozco Ucrania, pero de ver las fotografías y de los tesoros, me parece que tiene muchas cosas que ofrecer al mundo este encuentro cultural. Y entonces uno ve los números, ve de qué se trata lo que están destruyendo, ven lo que están haciendo en el Donbass, ven lo que están haciendo en Crimea, en los museos, y las políticas culturales que se tienen en Rusia, ¿no? Una pieza que entra a Rusia ya no sale de Rusia. Y hay muchos museos en Europa que dicen, bueno, pero si te la prestamos por que exhibieras y ahora ya no pueden recuperar sus piezas, ¿no? Entonces, sí, es un número alarmante. Yo me iría con las cifras que usted tiene, nada más actualizadas al 2024. Y bueno, aunque aquí se plantea siempre una pregunta, y si fuera uno, ¿no? O sea, ¿qué hace la diferencia? Solo que creo que considero que en temas metodológicos y académicos, cuando tú ya ves esta aniquilación o esta sistematización de la destrucción, me parece que estamos hablando de un fenómeno mayor, ¿no? Muchísimas gracias. Realmente es impresionante lo que dice, es impresionante cómo logró profundizarse en el tema. Yo solo quería hacer un pequeño comentario. ¿Tenemos una pregunta? Tenemos un comentario antes del comentario. Tenemos un comentario de alguien de nuestros locutores. Sí. Alexander, gracias. Un abrazo desde Colombia. Te admiro mucho. Gracias por todo. Muchas gracias. Estoy realmente emocionado. Pero ahora sí que todos los aplausos a nuestra ponente porque realmente está diciendo cosas súper importantes e hizo un trabajo enorme y sigue haciendo. ¿A qué me refiero? A una persona promedia que está conectada únicamente con una sola fuente de la información. No encuentra estos datos, no puede hacer estas conclusiones lógicas como investigando. Les invito a todos a aprender su pensamiento crítico y no tomar la información como verídica sin revisarla. Porque sí, realmente es muy importante. Y yo solo quería hacer un pequeño comentario, Susana, con respecto a la reescripción de la historia. Como persona que tiene un poco que ver con la historia, mi humilde opinión es que la historia para eso es, para que la reescriban. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de que constantemente aparecen nuevos datos, aparecen nuevas monografías, nuevos trabajos científicos. La historia tiene que estar reescribiéndose constantemente, pero ¿a qué se refiere? Se llama manipulación histórica. Y la manipulación histórica, pues la observamos constantemente y como resultado de esta manipulación tenemos esta y muchas más agresiones que están sucediendo. Y le tengo una pregunta, si es posible. Todavía sigo siendo como que muy metiche. Una pregunta, ¿cómo podríamos, no sé si podríamos darle una definición exacta para
para que quede claro a todos qué es lo que se está realizando. Una definición de genocidio cultural, ¿a qué se refiere? ¿Con qué fin se realiza? Fíjese que ese es un debate que es parte del debate. Ayer tuve un como pre-examen y se generó el debate. A ver, el genocidio cultural, sí hay autores que lo han definido. Dawinson, que ha trabajado mucho lo que pasa en el Medio Oriente. También tenemos a Novik, que es una investigadora que ha trabajado desde el marco legal y sobre todo en el tema de los Balcanes. Pero ciertamente hoy el genocidio cultural no es un delito, no es un crimen tipificado por las leyes internacionales, ni siquiera reconocido por la Convención del Genocidio. La historia del genocidio cultural, y retomo también las palabras de otra persona que entrevisté, estamos pagando las consecuencias de no haber reconocido el genocidio cultural cuando Lemkin lo dijo. Rafael Lemkin es el que acuña el tema de genocidio, de esta aniquilación de personas de manera física y bueno, en todos los factores, él hace una división y habla de distintas técnicas de genocidio, y entre una de esas técnicas es el genocidio cultural. En el famosísimo borrador que se da para la Convención de Genocidio en los tiempos de la posguerra, muy cerca, muy en la década todavía, muy reciente, la Segunda Guerra Mundial, pues se reúnen fueron los países también de Occidente los que se negaron a reconocer el genocidio cultural. Entonces el argumento era de que no podías comparar quemar a personas en la cámara de gas con quemar libros o quemar obras de arte, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno no puede comparar, la vida de las personas es lo que tiene más valor, ¿no? No se puede comparar con los libros. Pero el problema es que los libros, bueno, no el problema, la circunstancia es que los libros, el patrimonio cultural es la esencia de esas personas. Entonces, me regreso un poquito a la actualidad, justamente haciendo los primeros trabajos de investigación. Estuve leyendo, por ejemplo, casos de destrucción de patrimonio en Mosul, que es una ciudad en Irak, en el norte, cuando estuvo, bueno, tomada por al-Daesh, por ISIS, y cuando fue la destrucción de su minarete, que era el minarete inclinado, que era como el símbolo de la ciudad. Entonces una escritora iraquí dijo que era como si le hubieran roto una costilla, y que el día que vio la imagen de ese minarete se rompió en lágrimas. Después estuve leyendo unos trabajos del Getty Institute, que ha trabajado muchísimo con la ex directora de la UNESCO, que justamente fue la que promovió la resolución 2347, que ya después les platicaré, Irina Bronkova, y ellos en una serie de papers que hablan sobre este tema de genocidio cultural, que explican cómo el genocidio cultural no ha sido aceptado a nivel internacional, hablan de casos en África. Y entonces una persona en África que le prohibieron hablar su idioma decía, bueno, si nos prohíben hablar nuestro idioma y seguir nuestras creencias, pues nos están robando la esencia, ¿no? Entonces, como casi casi para qué vivir. Entonces, les estoy llevando de Medio Oriente a África. Y después, por ejemplo, me regreso a Medio Oriente, en esto que se ha trabajado mucho en el tema de Cisjordania y de Palestina, cuando hay la prohibición de las danzas y de la música árabe, pues hay grupos de artistas que lo que hacen es a través de la poesía, pues tratar de mantener viva la cultura árabe, y entonces dicen lo mismo, ¿no? Es que si nos quitan esto, ¿para qué seguimos? Entonces, y así les puedo ir diciendo en distintos casos de destrucción de patrimonio, tanto tangible como intangible, ¿no? Como es el caso de las lenguas en el intangible. Las personas de distintos países, cuando les preguntan sus testimonios, cuando crean estos testimonios de posguerra, coinciden en lo mismo. Si me destruyes mi patrimonio, me estás destruyendo a mí. Entonces, me parece que no es un discurso occidental para justificar el porqué, la importancia del patrimonio, sino realmente hay un fenómeno de pertenencia y de identidad, que yo pongo siempre este ejemplo incendiario porque mi tema de tesis es muy debatido. Eh,
pongo este ejemplo incendiario. Imagínense que los Zetas llegan de Chiapas y llegan a la Ciudad de México. Para los que no conocen México, o bueno, la Ciudad de México, hay un santuario mariano que es el de la Virgen de Guadalupe. En este país, hasta hace 20 años éramos 90% católicos. Hoy hemos disminuido mucho la práctica del catolicismo. Sin embargo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una virgen morena que se encuentra en el Tepeyac, pues es un símbolo de nuestra identidad. Los mexicanos reconocemos que cuando fue nuestra lucha de independencia, hace 2 siglos, pues el padre Hidalgo llevó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y eso hizo que mucha gente siguiera porque seguían a la Virgen de Guadalupe. Entonces, los mexicanos tenemos una relación profunda con el bueno, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, seamos católicos practicantes o no, ¿no? Y es uno de los templos marianos más importantes del mundo. Me parece que después de, por supuesto, el Vaticano y de la Virgen de Czestochowa en Polonia, el de la Virgen de Guadalupe es el más visitado. Se los digo esto porque entonces volvamos al ejemplo que les pongo. Imagínense que los grupos Zetas o la familia de Jalisco o algún grupo terrorista que realmente es a lo que los mexicanos entendemos dañan más nuestra seguridad nacional, llega a la capilla, al Tepeyac, llega a la Basílica de Guadalupe y lanza una bomba sobre la tilma de Juan Diego, ¿no? La tilma donde está la Virgen de Guadalupe. Yo creo que ¿Saben lo que eso será un catástrofe. un catástrofe? Y un catástrofe, si de por sí la actual presidenta, y solo quiero mencionar el hecho sin caer en discusiones, se corrió el rumor de que había dicho que iba a cerrar el Tepeyac y medio México se puso con los pelos de punta de por qué lo iba a hacer. Seguramente era una fake news, no ha pasado nada de eso, entonces, pero fue un ejemplo esa es una llamita que si le metes más gasolina, se quema, ¿no? Hay cosas que no se tocan. Octavio Paz decía que los mexicanos somos cheleros, futboleros y guadalupanos. Entonces, destruyen la tilma de la Virgen de Guadalupe y yo, por ejemplo, les puedo decir, yo soy pacifista, pero hacen eso y por supuesto me levanto en armas, por supuesto me enojo, por supuesto saco pues lo más oscuro de mi personalidad. ¿Por qué? Porque están atacando algo con lo que crecí, que me vincula con mis padres, me vincula con mis abuelos eran guadalupanos también, yo nací cerca de la fecha de la Virgen de Guadalupe, o sea, afecta todo mi imaginario y me afecta como persona y por supuesto que me levanto y quien haya atacado eso lo siento como una ofensa personal y es muy interesante, eso va generando también elementos de identidad, que eso está pasando en Ucrania. He leído varios historiadores que están analizando la guerra de Ucrania y lo que coinciden es que Vladimir Putin no se imaginó que cuando hizo la invasión en el 2022, los ucranianos, bueno, primero no se imaginó que el presidente no saldría no, o sea, no escaparía, ¿no? No imaginó que el presidente se quedaría en Ucrania. Y segundo, no imaginó este deseo de los ucranianos de mantener su cultura. Me parece que en broma, ya nos corregirán, sino en broma dicen los ucranianos que nadie hizo tanto por la identidad ucraniana Como que Vladimir los Putin. rusos. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo a esto y para regresar al concepto de genocidio cultural, entonces, atacar el patrimonio cultural sí implica un acto coercitivo, sí implica un acto de poder, sí implica un acto de destrucción, de temor, de terrorismo. Piensen esto, piensen qué pasaría si en México destruyen la tilma de Juan Diego. Eso duele. Entonces, es lo mismo que ustedes pueden sentir cuando ustedes les están bombardeando la iglesia más importante de Kiev. Eso pueden ustedes sentir. Imagínense, bueno, Frida Kahlo es una artista muy polémica, pero imaginemos que lanzan una bomba a la Casa Azul de Frida Kahlo y se destruyen los cuadros, y se destruye la cama y se destruye el corset de Frida que se puede ver en el museo. Quiero que eso que se imaginen y ahora se imaginen lo que sintieron las personas de la ciudad, bueno, del pueblito
donde se encontraba 25 obras de María Primashenko, que es una de las artistas del siglo XX más importante para los ucranianos, que retoma mucho de los elementos folclóricos y el tema de sus bordados. Así fue elogiada incluso por Pablo Picasso, y entonces estaban destruyendo este museo, y lo que hizo la gente de la comunidad, uno que era como guardia, uno sí que es guardia, otro que era miembro de la comunidad, pero el caso es que entró al museo en llamas y salvó cuadros. Y no porque los fuera a vender en una subasta, y no por esta manera americana de pensar que queremos sacar, no, porque representaba, porque era de su comunidad. Tenemos al director del Museo del Euromaidan, ahí de Ucrania, que está recorriendo el territorio y está recuperando objetos para crear y contar esta historia. Entonces, si no hay un vínculo de la población con su patrimonio, me parece que estamos obviando un elemento esencial de la nación. Entonces, bueno, primero quería rescatar la importancia que tiene destruir. Entonces, sí es cierto, en la convención no es lo mismo quemar a personas que libros, pero el acto de quemar los libros, el acto de quemar sus cuadros, el acto de borrar y de prohibir su lengua, lo acerca a quemar a las personas, ¿no? Sobre todo en este tema de ideológico y de identidad, que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, sobre todo por la experiencia histórica de la Segunda Guerra Mundial. Pensamos que el nacionalismo y que la identidad es algo malo, cuando es algo que conforma parte del poder nacional. Claro, se fueron a extremos muy graves, como fue el Tercer Reich, y que irónicamente Vladimir Putin acusa a Ucrania de ser fascista, y uno empieza a ver cómo hacen su diferencia entre este arte me lo llevo a Crimea, este arte me lo llevo a Rusia, esto lo destruyo. Bueno, me parece que eso, por lo menos a mí en lo personal, me ha recordado a las listas que se tenían en la Gestapo de la obra de arte que Hitler y que su grupo cercano había dicho: estas obras de arte se van para las colecciones del Reich, se van para el museo que quería hacer Hitler, y las que son este arte degenerado lo destruimos. Entonces, es irónico que procedimientos que yo veo que son muy parecidos a lo que está haciendo Vladimir Putin, justamente voy a empezar a trabajar, a desmenuzar más esta parte de la investigación. Ahorita les puedo decir, me recuerdan muchísimo a lo que hacía el Tercer Reich, que era un estado pues fascista, ¿no? Con el nacionalsocialismo. Entonces, pero esta destrucción, si llegáramos, y esa es la discusión que se tiene actualmente el concepto de genocidio cultural, hay como dos grandes escuelas o dos grandes posturas. Una, el genocidio cultural no implica aniquilación de personas, entonces no es genocidio. Es destrucción, tiene que ver, pero no, o sea, es así de, no hablemos. Y los que sí buscan esta recuperación de la discusión en torno al concepto de genocidio cultural, ya hablan de ejercicios de mecanismos de coerción, de poder ser considerado crimen de guerra. Y yo lo que planteo un poco, y seguramente hay varios escolares que ya lo han trabajado, es que estamos hablando de procesos sistemáticos de aniquilamiento. O sea, no es lo mismo lanzar una bomba porque, bueno, ya cayó la bomba ahí, porque quise destruirlo, a esta bomba aquí, destruyes este museo, pero estás robando las piezas, pero te las estás llevando a Crimea y estás contando una nueva historia. Entonces ya hay un objetivo claro de erradicar la idea de identidad nacional, en este caso de Ucrania, ¿no? Entonces también es un fenómeno, ya lo habían advertido, el director del Euromaidan lo advirtió más o menos en el 2020, sí, en el 2020 encontré un paper de una conferencia que dio, donde él decía, es que están destruyendo monumentos y están creando nuevas exposiciones en Crimea, se están llevando arte, o sea, ya estaba advirtiendo de esto, que claro, con la escalada a la invasión, porque yo concuerdo con los ucranianos, para todo el pueblo mexicano, ¿no? Latinoamericano, para los ucranianos, y si no ustedes desmiéntanme, esta guerra no inició en febrero del 2022, esta guerra inició en 2014 con la invasión a Crimea y con estos grupos independentistas que hicieron en el Donbass, ¿no? Y entonces es un fenómeno que en la Ucrania libre, como yo me atrevería a definirla, en Ucrania libre motivó, incentivó y fortaleció la identidad. Hay estudios que se han hecho de que la pertenencia a lo ucraniano
aumentó en estos años, pero por otro lado ves las políticas de rusificación que han existido, y en eso usted es un experto, han existido en la historia ucraniana, no desde el 2014, hubo una rusificación en la época de la Unión Soviética. Bueno, hubo un tema que aún no es reconocido por la convención, pero que todos el mundo lo afirmamos, el Holodomor, que va a cumplir pues un aniversario más, este 25 de noviembre, claro que fueron bastante tiempo, donde fue un aniquilamiento sí de ucranianos matando a los de hambre, ¿no? Y que ahí habría que meterse a otras discusiones, pero también en el siglo XIX. En el siglo XIX el imperio ruso lanza unas políticas de prohibición para hablar el ucraniano, para la lengua ucraniana. Entonces, y algo que me parece que es un acto de violencia es, por ejemplo, en la Unión Soviética, eran las universidades lo que te enseñaban era el ruso. Entonces es lógico que un ucraniano hable ruso y es lógico que las mejores oportunidades de trabajo estuvieran en ruso, porque eran personas con un nivel profesional mucho más alto. Y eso son acciones de coerción que tienden a la limpieza étnica. Entonces, hablemos que el genocidio cultural, si bien no está definido, si existe el debate, pues es esta destrucción del patrimonio cultural con fines de limpieza étnica, ¿no? Me parecería que podríamos hacer esa simpleza un poquito para que sea más comprensible, pero reitero, el debate sigue en la mesa, tan sigue en la mesa que les juro, ayer que fue mi pre-examen, estaba el debate, ¿no? ¿Qué sentido tendría, me preguntaban, qué sentido tendría retomar el concepto de genocidio cultural? Bueno, me parece que si quieren hacemos una lista de todos los genocidios culturales que han sucedido desde la caída del muro de Berlín y entonces hablaremos de que el problema, me parece, no ha sido entendido, ¿no? Ahora, Muchísimas. es complicado a veces para los especialistas de otras áreas entender esta pasión que tenemos los especialistas en el patrimonio para proteger el patrimonio. Y yo algo que pongo a veces en ejemplo, claro, todo con sus debidas magnitudes, es el médico hace un juramento y promete velar por la salud de las personas y promete buscarlo para que sus condiciones de vida sean mejor, ¿no? El abogado buscar la justicia. Los que nos dedicamos a la salvaguarda del patrimonio, que reconocemos la importancia social, emocional, psicológica que tiene la cultura en las sociedades, hacemos también este compromiso. Y bueno, los que somos museólogos reconocemos que existe un código de deontología por el Consejo Internacional de Museos en el cual nuestra labor debe de regirse. Nosotros cuando hacemos curadurías tenemos que buscar información fidedigna, que sea comprobable en libros. Y de hecho, esta idea de ser curador hoy es como muy fancy y sales en las revistas y cortas el listón y porque hiciste un discurso en la exposición, pero el curador en un inicio era la persona que cuidaba, de ahí viene curare, que cuidaba las piezas. Entonces, ¿por qué este apasionamiento? ¿Por qué sí importa destruir un libro? Porque sabemos lo que ese libro significa y sobre todo porque de alguna manera cuando decidimos dedicarnos a esto, prometimos defenderlo, ¿no? Muchísimas gracias, Susana. Es muy apasionante lo que dice. Yo solamente trato de resumir en muy cortos términos para mí, ¿no? Mi humilde opinión que el genocidio en su sentido propio y el genocidio cultural, en fin, tienen el mismo objetivo, eliminar cierto grupo étnico o nacional de la faz de la tierra, solo que el genocidio lo hace de la forma directa, como practicó Alemania nazi, o en la forma indirecta, en otros términos, proceso de asimilación, que es un poco más lento, pero en fin, lleva al mismo resultado. Y podemos decir que el fin, el objetivo de esta agresión precisamente es esta, porque yo confirmo al 100% con todo lo que usted dice, concuerdo al 100%. Estas políticas de prohibición de la lengua nacional, estas políticas de quemar los libros, eliminar los de las bibliotecas, estas políticas no tienen ni 10 ni 20 años, ni siquiera 100. Estas políticas están desarrollándose en transcurso de varios siglos. Pero ahí me surge otra pregunta curiosa.
comentarios. Ah, tenemos un comentario. Tenemos varios comentarios. Varios. Perdón. Permítanme, por favor, ahora sí, hacer sonar los comentarios. Muchas gracias. Es pregunta. ¿Hay investigaciones acerca del uso del genocidio cultural como método de dominación colonial? Por ejemplo, el caso de México invadido por españoles. Creo que ya hablamos de eso, ¿sí? Sí, yo creo que ya Susana nos contestó muy completo este tema. Y sobre el Holodomor, el Holodomor es de verdad aterrador. Nunca sabremos cuánta gente murió en realidad. Realmente así es, pero lo más escalofriante con respecto al Holodomor es que algunos países, algunos estados no lo reconocen como tal genocidio. Sí, no. Siguen siendo, ¿no? Como lo están viendo con este aspecto de la historiografía soviética. El hambre hubo por todos lados. Una cosa es el hambre, otra cosa es el hambre provocado artificialmente con los fines de genocidio. Pero yo creo que vamos a tener otro tema especial sobre Holodomor. Lo estamos preparando. Pero me interesa otra cosa. Me gustaría discutir con usted otra idea, porque los bombardeos rusos, aunque lo niegan, los bombardeos rusos afectan no solamente el patrimonio cultural específicamente ucraniano. Vamos a decir, los territorios de Ucrania moderna han estado varios siglos bajo dominación moscovita, formaba parte del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, y en este caso, por ejemplo, muchos escritores, muchos pintores los consideran suyos, ¿no? De origen ucraniano u otro origen étnico, y en esta eliminación del patrimonio cultural están eliminando no únicamente patrimonio nacional ucraniano, sino también el suyo. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Y cómo lo podemos explicar? Es que ahorita me quedé pensando en otro caso que es del lado contrario. Digo, no quito que están destruyendo y están cambiando el curso de la historia, pero justo hay una anécdota de hace un año y medio en el Metropolitan Museum. Había unos cuadros que pintó Edgar Degas y que estaban en la etiquetita que se ponía ahí en el museo, decían bailarinas rusas. Cuando inicia la escalada del conflicto en febrero del 2022, entiendo que varias organizaciones civiles ucranianas le piden al Met, que es el Metropolitan Museum, que es importante. O sea, lo que dice el Met sí implica y sí puede cambiar los libros de historia del arte donde muchos nos formamos, ¿no? Sí, es de estas grandes instituciones. Y entonces lograron la presión bueno, más que la presión es que es evidente, si ustedes buscan en la galería del Met bailarinas rusas, les va a llevar a bailarinas con trajes ucranianos. Y si uno lo ve es el traje ucraniano, tiene las flores, tiene los listones. No soy especialista en folclore ucraniano, pero me queda claro que por lo menos en el ballet, en lo que son las danzas de carácter, una cosa es Rusia y otra cosa es Ucrania, ¿no? Entonces, en indumentaria. Entonces, el Met lo cambia y entonces esto va a implicar, digo, es un cambio que fue hace un año y medio, pero va a implicar un cambio en la historiografía del arte, por lo menos por parte de Occidente, que está llevando estas políticas. Uno diría, eso también es genocidio cultural. Me parece que no es genocidio cultural, sino es un proceso de descolonización Si me permite, del arte. solamente perdón la interrupción. Sí, sí. Hay un término que se llama apropiación. Podemos decir que lo que ha hecho Rusia en el transcurso de estos siglos es apropiación cultural. Sí, pero eso no es exclusivo de Rusia Sí, y no es exclusivo pero de la... en este caso concreto que Sí, estamos hablando. y más que eso fue porque en la época en que Edgar Degas pinta estas bailarinas, se trata del Imperio Ruso. O sea, nos guste o no nos guste, es del Imperio Ruso. Que el Imperio Ruso estuvo en lo que hoy es parte de Ucrania. No Y digo que toda, porque históricamente sabemos que el Imperio Ruso sacó su nombre de las tierras de la Rus que se localizaban en el territorio de Ucrania. El círculo se cerró. sí, entonces
al final del día tampoco Edgar Degas, o sea, la gente, me parece, del siglo XIX, desde que estaba haciendo estas obras, no quedó como, o sea, no tenía visualizado que un siglo y medio después estuviéramos discutiendo si son bailarinas rusas ucranianas. Lo que sí creo es que para el siglo XXI, los avances que ha tenido ontológicamente la museología, pues justamente sí plantea esta discusión. Es que les reitero, es una discusión que ahorita está en el mundo de la museología, me parece que es la discusión de la museología, que es la descolonización. Esta capacidad de interpretar las piezas que se encuentran en museos que no deberían de estar, ahorita les pongo otro ejemplo para que sea más claro, y ver cuáles son sus raíces y realmente cuál es el significado de la pieza. Entonces, parte de esta descolonización, o bueno, el caso más llamativo es la cariátide en el Acrópolis, en Grecia. Ellos crearon un museo para demostrarle al Imperio Británico, bueno, ya no es el Imperio Británico, al Reino Unido, que Grecia estaba, o sea, ya podía tener su cariátide, porque les falta una cariátide de las 6 que se encuentran original en la Acrópolis, y Rusia, el Reino Unido no quiere regresarlo, ¿no? Entonces, lo que dicen los griegos, pero que también lo dicen los africanos en esta descolonización de todo su patrimonio que ya ha empezado a devolver Alemania y Francia, es, no queremos contar la historia como ustedes la contaron, queremos contar la historia como nosotros la vivimos, queremos apreciar las obras de arte como nosotros sabemos apreciar las obras de arte. Y me parece que en ese sentido está también la museología ucraniana, es quiero contar la historia desde Ucrania, ¿no? Y sé que han habido, ahorita no me acuerdo qué museo, creo que es el MoMA o es el Met, alguno de ellos dos, han capacitado personal en Ucrania justamente en este paradigma de la descolonización. Pero la descolonización es una cosa y la destrucción sistematizada y la creación de discursos en los museos como parte de la guerra es otra. Y entonces ahí sí nos vamos a este caso de lo que está sucediendo en Rusia. Hay piezas que se han llevado a Crimea, que hay unas piezas que tomaron de Mariupol y se las llevaron a Crimea, y así como se cambió la etiquetita, bueno, pues están cambiando la etiqueta y están narrando y diciendo que eso es de Rusia. Incluso hubo como un intento, no sé si prosperó. Taras Shevchenko es el padre de la lengua ucraniana. Me parece que no hay nadie más ucraniano que Shevchenko, ¿no? Hubo un intento en Rusia de decir que como él estuvo en San Petersburgo y trabajó cosas en San Petersburgo y durante el Imperio Ruso, era ruso. Entonces yo cuando leí eso, dije, ay, sí, pero bueno, tienen historiadores, de hecho, hay reclamos por parte de historiadores, museólogos, especialistas del arte en Ucrania que le están reclamando a los especialistas en Europa, en Rusia, perdón, no a Vladimir Putin, sino a los especialistas, a los homólogos de por qué estás cambiando esta historia. ¿Qué opino de esta reescritura? Es un fenómeno que justamente responde a esta acción decidida de borrar el patrimonio ucraniano. Por supuesto que no está bien, por supuesto que estamos en un momento en donde la investigación del patrimonio debería decir, bueno, a ver, en el antiguo imperio ruso, hoy Ucrania, ¿no? Es como el virreinato de la Nueva España. Para los que no conocen mucho la historia de México, la Nueva España, el virreinato, cuando estaba España aquí, era la mitad que perdimos en la invasión norteamericana, o sea, las Californias, lo que es hoy Los Ángeles, San Francisco, eran parte del virreinato de la Nueva España, pero también Guatemala y Belice. Entonces, si tú ves todo el virreinato, pues dices, sí, pero de ahí pongo ejemplos muy incendiarios. Eso no vendrá en mi tesis porque no puedo, pero pues, bueno, en este programa creo que podemos generar ese debate. Es como si hoy en España dijeran Yo que siempre Sor lo Juana pongo Inés de como la ejemplo. Ajá, Sor Juana Inés de la Cruz es española. Juan, Yo digo solamente lo mismo, pero con Juan Rulfo. Podemos considerarlo escritor español porque escribía en castellano. claro que no. O sea, y Juan Rulfo nos regala el realismo mágico, así como hay este realismo mágico colombiano con Gabriel García Márquez. Juan Rulfo nos regala esta famosísima Comala, que es un paradigma en la literatura mexicana. La cultura no es tan esquemática, no son estos procesos. ¿Qué es lo grave? O sea, me parece que la discusión en un simposio donde hablemos, ¿Juan Rulfo es español o Juan Rulfo es mexicano?
en un simposio donde demos los argumentos está bien, pero de ahí a prohibir la lectura de Juan Rulfo, a destruir el museo que exista de Juan Rulfo, a destruir todo ejemplo en México de Juan Rulfo, me parece que hay una gran diferencia y eso es la coerción, la imposición, y ahí sí ya estamos hablando de una aniquilación. Entonces, por eso el demonio está en los detalles, decimos los mexicanos, y me queda claro que esto es lo que está pasando, o sea, Rusia está exponenciando, y ahora debo de decir algo, también en Ucrania se está haciendo, o sea, también en Ucrania se están cambiando el nombre de las calles, también en Ucrania se está reeditando la historia. Me parece, hay dos cosas diferentes. Los ucranianos no están lanzando bombas al Hermitage, no están lanzando bombas. Hay un museo muy bonito en San Petersburgo que es la historia política bueno, yo le llamo la historia política de la Unión Soviética, pero es la historia política de Rusia. Se encuentra como a 10 cuadras del Hermitage. No es muy conocido, está cerca de una mezquita. Tú entras, bueno, yo fui en el 2018. Y entonces entrabas a ese museo y pues era una historia, la historia que nosotros conocíamos de la Unión Soviética, incluso me pareció muy retador que hablaba de los gulag, etcétera, etcétera. Me parece que no, los ucranianos no están bombardeando ese museo, los ucranianos no están cambiando lo que dice ese museo. Y entonces eso es lo grave cuando ya hay este grado de discusión a través de la violencia. Hay un pintor, Kundinsi, del Museo de Mariupol, que es donde se roban los cuadros, y entonces vi un especial de este pintor que, pues sí, justamente, pues es en el Imperio Ruso, entonces podríamos decir que era oriundo del Imperio Ruso, pero todos sus paisajes, todas sus marinas, que son muy famosas y es de lo que más ha calificado de ese artista, responden a paisajes que hoy son Ucrania. Entonces, yo estoy a favor de la discusión académica para entender los orígenes culturales de las obras de arte. Lo que me parece que ya no va es utilizar la violencia. No me parece que se deba secuestrar. Ha habido casos de secuestros de directores de museo en Ucrania. Si una obra deja de existir, pues ya no hay ni de qué discutir, ¿verdad? Entonces, exactamente, entonces sí creo que en este espectro, y sobre todo para que no nos gane la pasión, y algo que yo he aprendido mucho del pueblo ucraniano es que ustedes son grandes defensores de la libertad y la democracia. Cuando yo incluso les preguntaba a ustedes qué los hace ucraniano, me llamó mucho la atención que a distintas personas que les preguntaba eso, no me decían el bordado y todo, decían, eso sí está, o sea, sí es ucraniano, pero más sus ideas de libertad, de democracia, y distintos, o sea, cuando yo digo que cuando tú le preguntas a distintas personas que no están tan relacionadas entre sí, o sea, que no tienen un script que se aprendieron y te contestan con esa naturalidad, es que ahí hay algo, ¿no? Hay algo Parece estadísticamente verídico, ¿no? Exactamente, ¿no? Aunque la muestra sea pequeña, pero entonces estos conceptos de democracia, de libertad, es esto que crea a la nación ucraniana, y justamente para rendir honor a estas ideas, pues sí es importante decir que ustedes también tienen una política de la memoria que se ha incentivado en el 2014, que el mismo presidente Zelensky, él era rusófono de nacimiento y decidió cambiar y hablar ucraniano. La maestra que me da ucraniano, también ella aprendió, le tocó aprender ucraniano porque es muy jovencita, entonces ya le tocó aprender ucraniano, pero pues, su familia hablaba ruso, ¿no? Entonces hay como todos estos fenómenos que tendríamos que entenderlos y debatirlos en el campo de la academia y no en el campo de batalla. Y eso es lo grave de lo que está pasando, ¿no? Ahora hay que ver cuántos bailarines. Yo siempre lo he dicho y afortunadamente esta investigación me aclaró. Yo creía que los cosacos eran rusos por los ballets rusos, porque siempre está el número de los cosacos, ¿no? De los rusos. Y entonces sí creo que en el siglo XXI, con tanta información y con tantas cosas que tenemos para conocer el mundo, sí ya es momento de decir, no, no, a ver, espérate, los cosacos tienen una larga historia que define, me parecen mucho, la historia de Ucrania, ¿no? Exactamente. Entonces, son los niveles, es el espectro de qué es una política cultural,
por supuesto que hay procesos de aculturamiento, ¿no? Occidente, pues vivió el proceso de aculturamiento norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial y eso es algo que no podemos negar, pero bueno, el poder fue suave, como dirían algunos especialistas, Joseph Nye, que acuña ese término, pero lo que está sucediendo en Ucrania es un poder de coerción terrible, ¿no? Les digo, secuestrar a un director de museo creo que ya nos habla de la magnitud, y creo que no es el único caso, nada más que el gobierno ucraniano es muy reservado en este tema porque todo esto que se está investigando, si es posible crimen de guerra, tiene que ser trabajado con mucha cautela, ¿no? Sí, son casos bastante tristes, son realmente varias veces ha sucedido. Ya se nos está acabando el tiempo, pero No, tenemos 10 minutos más. Ajá, pero tenemos un momentito tenemos varios comentarios para discutir, a ver si nos alimentan un poquito de... Se está proyectando hoy en Lima, que es Perú, la película Culture We See War. Justo trata de ese tema. Es importante fortalecer nuestra cultura ucraniana y acercarla a Latinoamérica. Es maravilloso que hasta Lima llegan las funciones de películas ucranianas. Creo que gracias a la Embajada de Ucrania en Perú, que es como una maravilla. Y otro comentario que ese museo de la historia política, creo que hablamos de historia de museo en San Petersburgo, es pura propaganda, nos dicen. Y el otro comentario, me encanta la manera tan seria y real que están aportando todo ese tema. Muchísimas gracias por los comentarios. Pues el periodo soviético histórico, yo hago solo un pequeño comentario, el periodo soviético en la historia de todas las repúblicas, pues sí estaba lleno de propaganda. En la Federación Rusa moderna la propaganda forma una parte principal de la política, tanto interior como exterior. La Unión Soviética de por sí se basaba en su mayor parte en la propaganda. ¿Qué más digo? Pero me interesa una cosa muy importante. Ahora no vivimos en un mundo aislado. Ahora la información se difunde, sea como sea, no como hace décadas de años. No puede ser que estos hechos, y más fijados por UNESCO, se queden ocultas hasta cómo reacciona la Federación Rusa a estas acusaciones. Estoy seguro de que también forman parte de algunos organismos museológicos mundiales, también no sé exactamente si sigan en UNESCO, creo que sí. ¿Cómo reaccionan ellos a lo sucedido? No sé si hay alguna reacción por su parte, si sabe algo de esto. Sí, bueno, sí, nada más quisiera como contestar ese comentario. Quizás ahora es más de pura propaganda. Yo por eso aclaré, fui en el 2018, porque la verdad yo llegué a ese museo ya estando ahí en Rusia, que aparte fue en el contexto del Mundial, ¿no? Donde literal Vladimir Putin sabía todo lo que hacía cualquier ciudadano del mundo que estaba ahí en el Mundial. Y no era tan, o sea, no le hacían publicidad. Yo lo encontré porque decía Museo de la Historia de la Unión Soviética. Siempre me ha gustado la historia del siglo XX. Y yo venía de leer un libro que se llama Pasión Rusa, que se las recomiendo muchísimo, que habla sobre los gulag y cómo la esposa de un compositor es mandada a un gulag. Este compositor Prokofiev que hizo el ballet de Romeo y Julieta. Y entonces yo, o sea, en la visión de lo que a mí me habían enseñado de la Unión Soviética y de Rusia, los gulag no estaban tan mencionados. Y lo que me sorprendió de este museo es que había la mención del gulag, ¿no? Por supuesto, también algo que nunca olvidaré es cuando iba el camino de Moscú a San Petersburgo y era el Día de la Nación Rusa en junio, y yo decía, hoy es el día que nació la Federación Rusa, y el señor me dijo, no, hoy es el día que murió Rusia. ¿No? Y muchos años después, y leyendo este maravilloso historiador Timothy Snyder, que se los recomiendo muchísimo, o sea, si queremos leer realmente sobre historia ucraniana e historia rusa, él es el historiador que te explica de ambas facetas y de ambos pueblos. No, o sea, ahora que lo estaba leyendo dije, wow, cómo
este señor hablaba mucho de lo que ahorita está pasando. Y con esto voy a la respuesta. Me parece que hay una parte, Rusia es el país más grande del mundo. Entonces, decir que todos los rusos están a favor o que todos los rusos están en contra de la guerra es de verdad que necesitaríamos un gran estudio estadístico, porque reitero, es el país más grande del mundo. Pienso en personas como este hombre que me topé en el tren, o por ejemplo cuando fue la inauguración de los Juegos del Mundial de Fútbol, a mí me tocó mi boleto hasta arriba en el estadio con los rusos, y eso porque era el más barato. Y la verdad, a mí no me trataban mal los rusos, pero lo que me impresiona es que cuando habló Vladimir Putin, que yo no hablo nada de ruso, yo creo que dijo algo muy bueno porque se pararon y vitorearon y yo decía, bueno, este parece un zar del siglo XXI, del siglo XXI, ¿no? Y luego cómo todo se acomodó en la Plaza Roja y les estoy hablando del 2018. Sin duda alguna, el Mundial, y ahora que lo analizo como historiadora, que me he metido a la historia de Rusia, a la historia de Ucrania, sin duda alguna todo esto, el Mundial del 18, formó parte de este adoctrinamiento de Vladimir Putin por hacer de Rusia la potencia que se había perdido, y como me había dicho este señor en el tren, ¿no? El día que murió Rusia, y la idea de hacer renacer a Rusia, ¿no? Entonces hay como toda esta idea, y yo cuando salí de Rusia en el 2018, fue así de, a los rusos les basta hacer con ser rusos, o sea, no les importa lo demás, ellos se saben rusos, son rusos y todo. Entonces, claro que hay una fuerte campaña mediática, eso ha dado mucho sentido a Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, y por supuesto que aquí en México hay muchos rusófilos, o sea, yo acabo de ir a un congreso que todos eran prorrusos. Y yo así de, pero ¿han leído un poquito? O simplemente estas comparaciones, no porque hable español, soy española, ¿no? O sea, soy mexicana, aquí vienen toda mi familia, etcétera. Entonces, claro que hay esta gran campaña, hay como esta mezcla entre la grandeza del imperio zarista con la fortaleza de esta Unión Soviética. También muchos de los grupos de izquierda de este país me parece que sienten responsabilidad por ser prorrusos cuando eso es una percepción, no lo tengo probado, ¿no? Pero cuando hablo digo, bueno, a ver, espérense, la Unión Soviética ya no existe, aunque quieran volver a ser la Unión Soviética, ahorita no hay. Entonces, me parece pero también les recomiendo mucho esta plataforma, Arte Plus, me parece que es una visión como mucho más mesurada. Sacaron un reportaje de los rusos que están en contra de Vladimir Putin, y son familias y son jóvenes que están en contra de lo que están haciendo, que dicen, no tenemos la intención, o sea, no nos importa Ucrania, no queremos invadir Ucrania, estamos en nuestro país. Entonces, creo que la población puede estar dividida y no lo sabemos porque eso no lo va a permitir Vladimir Putin que lo sepa Occidente. Por un lado, ahora en el gremio cultural sí sé, no, apenas voy a empezar a armar como ese rompecabezas, pero sí sé que hay una gran discusión en el Consejo Internacional de Museos del por qué siguen los rusos estando en el Consejo Internacional de Museos cuando están violando el código de deontología justamente con este robo de obras de arte, que es justo, quiero meterme más a las discusiones y los argumentos. Lo que yo sí les puedo compartir de viva voz y que estuve ahí, tuve la oportunidad de estar en la conferencia anual del Consejo Internacional de Museos en Praga en el 2022. En la ceremonia de inauguración, la conferencia magistral fue sobre la lista roja del patrimonio cultural de Ucrania en peligro. Y no se me olvida los gestos de los ucranianos del ICOM que estaban rogando, en el mejor de los sentidos, por ayuda. Tenía muy poco a la invasión, pero decían, están destruyendo nuestro patrimonio, nos están destruyendo, tienen que tomar acción, y justamente tienen que tomar acción pues en estos organismos internacionales. Hay algo que critico mucho y que ya con esto cierro porque creo que hay comentarios. Hace poco fue esta cumbre del futuro, este pacto del futuro, que fueron distintos países, y entonces sacaron un desplegado. Y entonces, si uno lee el desplegado, aparece la cultura. Siempre aparece en esta manera genérica, que es lo que digo, tenemos que profundizar más para respetarlo más, y se comprometían a respetar la diversidad cultural y en las sociedades, y pues lo firmaba, me parece que, no sé si fue ratificado, pero sí aparecía Rusia en esa discusión. Y entonces así de,
a nivel internacional puedes estar discutiendo eso y no hay este respeto. Entonces, sí hay un gran debate, ya les platicaré más adelante qué me llevan mis investigaciones, pero de que sí hay un debate y una molestia, y yo les puedo decir, una museóloga que tuve oportunidad de entrevistar, fue la que me dijo, es que hay historiadores y museólogos en Rusia que te están diciendo qué destruir y qué no. O sea, y se ve, ¿por qué lo de María Primanchenko te lanza una bomba y no me importa lo que pase? Y de Kundinsi se tomaron la molestia de llevarse los cuadros, se han tomado la molestia de extorsionar o de amedrentar a los trabajadores de los museos, así tal cual película de Hollywood, para obtener piezas, información donde están las piezas. Me parece que se necesita, digo, Vladimir Putin es un hombre muy culto, eso nadie lo va a negar, pero necesitas un campo de historiadores del arte que sepan perfectamente que los escitas tenían su collar de oro en tal museo, porque eso es lo que hacemos los museólogos y los curadores, saber dónde se encuentran las piezas más importantes de historia del arte. Entonces, sí me parece que sí hay un equipo especial que está ayudando en su estrategia de guerra. Esperemos que así sea y que la respuesta sea inmediata. Le agradezco enormemente, Susana. Por desgracia ya se nos está acabando el tiempo de la transmisión. Le estamos muy agradecidos por las respuestas y explicaciones tan profundas y por sus investigaciones y por su enorme trabajo que está haciendo. Muchas gracias de parte de todos nosotros y espero que no sea nuestro último encuentro. Sí, yo también lo espero y de nuevo quiero reiterar y hacer público mi agradecimiento a todos los ucranianos, en especial a Casa de Ucrania en México, porque de verdad que desde el minuto uno en que empezamos la comunicación he recibido mucho apoyo y mucha apertura por dar la información y por dar a conocer a su país. Y algo que sí tengo que decirles, tenemos que conocer Ucrania. De verdad que sus tradiciones son tan bonitas, hay unas que se parecen mucho a las de México y es un pueblo tan bello que será una lástima que lo destruyan, ¿no? Yo Ahora creo que digo, esto sería un mexicana. lema, excelente lema para nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, Susana. Espero vernos pronto. Sí, muchísimas gracias a ustedes.